Mental Morfosis. Un espacio para compartir experiencias y conocimientos de alto impacto bajo la conducción de Viviana Navarro, que con expertos de distintos temas te guiarán hacia la transformación. Mental Morfosis. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al segundo episodio de Mental Morfosis, un podcast donde hablamos sobre temas que te ayudan a elevar todos tus niveles y llegar a ese bienestar integral desde lo cognitivo, desde lo emocional, para poder lograr tus objetivos tanto personales como profesionales. Y el día de hoy tenemos un tema de gran importancia que es la energía vital. Y para hablarnos sobre este tema tenemos a nuestra invitada experta, Diana Álvarez, que nos acompaña desde Bogotá. Y les voy a platicar un poquito de la experiencia de Diana. Diana es coach, es conferencista, facilitadora del proceso de transformación humano. Y hoy nos va a hablar sobre este interesante tema. Bienvenida. Hola Vivi, ¿cómo estás? Un placer acompañarte el día de hoy. Y bueno, gracias también por estar aquí con tu audiencia. Diana, el día de hoy vamos a hablar de este tema que muchas personas quizás no lo han escuchado, otras sí, que es la energía vital. Y nos gustaría saber qué es la energía vital desde tu formación, desde tu experiencia. ¿Nos podrías compartir un poco sobre el tema, por favor? Claro que sí, mira, el concepto de energía vital viene muy anclado a todo lo que se llama la conciencia humana. La conciencia humana uno la ha venido interpretando en la vida desde la faceta espiritual, pero hace mucho tiempo todos esos conceptos de la conciencia fueron llevados a unos planos más desde la investigación y el plano científico. Y es cuando la conciencia está concebida como uno de los elementos en el cerebro y a su vez entonces ya hay todos unos postulados puestos en literatura y en expertos, precisamente donde hablamos de la conciencia y esa conciencia cómo entonces conecta con las neuronas y desde ahí cómo nosotros somos capaces de pensar mejor, ver mejor, tomar mejores decisiones. Entonces, para todos aquellos que están escuchándonos en este proceso, decirles que la energía vital es cómo está la energía en tu cerebro y desde ahí cómo tienes esa gran capacidad para ver, actuar, decidir, cómo desde esa conciencia mental entonces impactas tu conciencia emocional y desde ahí cómo también entras y te gestionas. Y la energía vital también vista desde una parte física o fisiológica, que es tu estado del cómo me siento, ¿no? Estoy agotado, estoy bien, y eso también conecta con la energía vital. Y al final todo vuelve como un proceso en Buda, decirte cómo entonces el cerebro cuando está cansado se manifiesta en lo físico y lo emocional, cuando tu cerebro está activo y despierto se manifiesta en la actitud personal y en las emociones. Y entonces desde ahí tiene todo el sentido que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo está nuestra energía vital en las diferentes esferas de la vida y cómo allí también aprender a tener una mejor energía vital. Muy interesante todo esto que estás planteando desde los distintos estudios, importantísimo identificar, encontrar para poder llevar a cabo nuestros procesos personales, profesionales, me imagino en el área organizacional, todavía el impacto tan grande que nos puede dar el poder trabajarlo, principalmente entenderlo y aplicarlo. Y en base a esto que tú me acabas de compartir, ¿cómo es que nosotros podemos identificar si nuestra energía vital está en su nivel óptimo o está baja de este nivel? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, como hablamos que la energía vital es precisamente eso que nos da la fuerza, ¿no? Para hacerme entender un poco mejor, es ese que me impulsa, es ese motor para el actuar. La energía vital, al estar conectada, se conecta con el cerebro y hablamos de los momentos o los estadios de luz en el cerebro. El cerebro, desde diferentes de información de evolución de conciencia, habla de un cerebro que tiene, haz de cuenta, un ascensor con 3 niveles. En la parte 1, en el nivel 1, encontramos lo que nosotros llamamos la zona de oscuridad.
Cuando el ascensor va subiendo, entonces vamos al segundo piso que se llama la zona de penumbra, y la zona de penumbra tiene unos subniveles, la zona baja, la zona media y la zona alta. Y al final del ejercicio, en el piso 3 tenemos esa zona de luz. Entonces, cuando nosotros hablamos de la energía vital, reconocemos que la energía vital tiene 3 caminos y en todos esos caminos va a tener un impacto en cómo nosotros a nivel cognitivo interpretamos y cómo desde ahí, desde la mente, disparamos la emoción y cómo actuamos, porque al final es el cerebro el que comanda absolutamente todo. Hace algún tiempo se hablaba de que las emociones eran la llave de entrada que disparaba la mente. No, la mente es la que es la hacedora de todo el proceso y es la que dispara el campo emocional. Y entonces desde esa mirada, entendiendo que nosotros también el cerebro lo tenemos puesto desde el racional, algunos llamamos el mamífero y el frontal. Entonces, como esas 3 partes que vienen muy de la línea científica, con estos estadios de la luz, nos gestionamos para poder actuar. Y para todas las personas que me están escuchando y hacerlo bien facilito y entendible, es decirles, mire, usted hoy puede estar en el piso 1, mañana puede estar en el piso 2, se puede volver al 1 o puede pasar al 3. Eso es, dependerá muchísimo de cómo está usted energéticamente hablando. Entonces, ¿cómo lo identifico? El piso 1 se identifica como lo decimos, es ese momento donde usted está en oscuridad. ¿Oscuridad qué significa? Altos niveles de presión, altos niveles de estrés, algunas personas pueden tener depresión, otros pueden tener tristeza, pero asocie esa zona que yo digo, la zona oscura, asóciala ahí cuando hay mucho sufrimiento, cuando hay mucho ruido, cuando no hay comodidad, cuando me cuesta el disfrute de las cosas, cuando al final, cuando termina el día o durante el mismo día, me siento tanto físicamente como mentalmente cansado y siento que las cosas no fluyen. Esa es una zona energética donde hay densidad y eso es lo que nosotros llamamos esa zona oscura, ¿no? Es esa zona donde no es tan agradable. ¿Cuál debería ser el ideal? Pues uno quisiera dar un salto cuántico a la zona de luz, pero sucede que es como pedirle a una persona que está acostumbrada a hacer, no sé, la carrera de 100 metros, pedirle que haga no sé cuántos kilómetros, ¿no? Pues puede hacerse, claro, pero con un esfuerzo demasiado desgastante que tampoco tiene sentido. Tú te entrenas para llegar a la carrera, no sé, de 10 kilómetros y te entrenas para después llegar a la de 20 y ya después vas avanzando a la de 30 y a la de 50 hasta que decides subirte una gran maratón, ¿cierto? Lo mismo es en esa analogía para lo que significa nuestra energía vital en la mente. Entonces, en la zona de penumbra, haz de cuenta que son la carrera de 10, 20 y 30 kilómetros. Ok, ya tengo más músculo, tengo en la zona de penumbra hay conciencia, conciencia de entender que yo soy el dueño de mi bienestar. Entender que yo puedo hacerme cargo de cómo asumo las cosas, de cómo las recibo, de cómo las interpreto, cómo una misma experiencia posiblemente mi mente la puede ver con todo lo negativo o mi mente es capaz de ver lo que hay y lo que no hay y desde ahí generar la acción. Entonces, precisamente en esta zona de penumbra que tiene 3 subniveles, pues adivina, muy sencillo, bajo, medio y alto, ¿cierto? Entonces, entre más bajo, más sufrimiento y menos conciencia, en la mitad pues soy más consciente de algunas cosas, pero en la zona de penumbra alta es cuando yo he trabajado en mí. ¿Qué necesita la zona de penumbra? ¿Cierto? La zona de penumbra es una zona donde yo me hago cargo y consciente de entender que yo puedo ver las experiencias de vida de manera diferente. Eso es algo vital, que en la sombra no está, que en la oscuridad no está, porque allí estoy muy inmerso en sufro, duelo, me pasa todo lo malo a mí, pero a mí ¿por qué esto? Pero porque a mí no me suben el sueldo, pero porque a mí no me ascienden haciendo lo mismo de mi compañero, pero porque mi pareja no me valora, pero porque sí, allí en esa zona de oscuridad hay mucho, no sé si en tu país se interpreta bien este término, pero hay mucha victimización, o sea, me siento que me restan demasiado los demás, es decir, no me hago cargo de mí, sino soy la persona que todo mundo de alguna manera la hago responsable de lo que me pasa porque no me hago cargo yo, sino soy una víctima de. En la zona de penumbra tengo mayor conciencia de entender que yo tomo este celular, es decir, yo soy la generadora de cosas, pero claro, dependiendo si estoy en bajo, medio o alto, ese nivel de conciencia es mucho más alto, es decir, todavía hay presencia de estrés, posiblemente más alto en la penumbra baja que en la penumbra alta, ¿sí? Para hacerme comprender.
Pero aquí lo más bonito de esto es que empezamos a trabajar en la zona de penumbra, algo que llamamos el agradecimiento o el reconocimiento. Y es, primero me hago cargo de mí y entiendo que yo soy el generador de mis decisiones. Yo soy el que tomó la decisión de trabajar en esta compañía, yo soy la que tomé la decisión de esta pareja, yo fui la que tomé la decisión de tener estos hijos. Que allí se generan experiencias de vida, pues sí, pero en lugar de victimizarme y hacer cargo de pobrecito o pobrecita, digo, yo soy la responsable de esta decisión, por ende lo que pasa aquí es como yo lo empiezo a asumir. Y siempre en la zona de penumbra, para poder trascender a esos estadios de mayor luz, el primer proceso es poder ver lo que se llama el aprendizaje, o sea, esta experiencia, ¿para qué me sirve? Hoy me han despedido de mi trabajo, más allá del estrés que esto me genera, ¿esto qué tiene que ver? ¿Esto que me está enseñando? ¿Qué hay aquí para mí? Bien, hoy posiblemente mi hijo perdió el año y yo lo tengo en un colegio altamente costoso. ¿Listo? Y entonces esto, ¿cuál es el aprendizaje para mi hijo? Pero para mí que yo soy la proveedora y la acompañante también. Entonces, mira la diferencia entre las dos zonas, la zona baja, oscura y la zona de penumbra, porque aquí le apuntamos fuertemente a entrar a comprender y entender esa experiencia de vida que me regala. Cuando yo logro encontrar eso, pasa algo maravilloso. Y es que tengo la posibilidad de construir de manera diferente. Porque es que si yo logré comprender que salí de este empleo porque de pronto no di lo mejor de mí, o salí de este empleo porque me faltó en algún momento haber sido claro con límites, o salí de este empleo porque es una realidad económica y la compañía no está bien y tuve que haber aprovisionado un ahorro, la realidad que sea. Eso me enseña a cómo construir de manera diferente al futuro. Y entonces ahí es cuando yo puedo trascender mejor mis estados de luz. Porque esto no es de decir, ay, venga, subamos la energía vital. No. La energía vital puede tener muchos ejercicios para trabajar subir energía vital, pero realmente es un tema de cómo procesas la claridad de conciencia en tu mente, cómo tú te haces cargo, cómo desde ahí entonces tienes la capacidad de analizar, también de valorar y agradecer para poder construir y tomar mejores decisiones. Y claro, si yo paso de mi zona de penumbra a un estado de luz, son aquellas personas, tengo que decir que no son muchas en el planeta Tierra, pero que las hay, que son esas personas que nada las perturba, que puede pasar todo lo que sucede a su alrededor y son personas que son tan equilibradas que no pierden su paz, que tienen esa lucidez mental y esa capacidad de ver qué tiene que ver con ellos, qué no, y desde ahí también operacionalizar su actuar. Son aquellas personas que son ese bálsamo, que son supremamente respetuosos de los procesos de los demás y entienden dónde tienen que estar y dónde no, ¿sí? Entonces es esa persona que yo llamo, en mis palabras, esa persona que está en un terreno tan neutral que ni afecta a los demás. ¿Por qué? Porque sabe que su proceso es su energía vital y solamente de él consigo mismo y desde ahí crea sus propias realidades, ¿no? Crea lo que le corresponde hacer. Y eso se trabaja muchísimo en los conceptos de evolución de conciencia. Lo que yo te acabo de explicar acá viene de procesos y estudios de evolución de conciencia. Claro, cuando uno lo ve desde neurociencia, en neurociencia uno estudia son los estadios del cerebro, digamos los momentos o las partes del cerebro y cómo influyen en disparar adrenalina o endorfina y cómo nos operan en la actual. Pero aquí la información cruza totalmente, porque es que si yo estoy en zonas de penumbra, que son más positivas que la oscura, o estoy en zona de luz, pues estoy disparándole a mi proceso neural todo el tema de endorfinas. En cambio, cuando estoy en la zona oscura, estoy disparando todo el tema de la adrenalina, ¿cierto? Y cómo le resto a la neurona. Entonces, bueno, aquí la invitación es que para ponerlo en 3 pasos. Paso número 1, hazte cargo de tu energía vital. Paso número 2, eso significa que yo soy el responsable y creador de mis realidades. Paso número 3, hay que tener conciencia de mover la energía y eso tiene que ver con proceso de aprendizaje y comprensión de qué me regalan las situaciones difíciles en la vida. Así te podría dejar ver a ti y a todos los que se conectan cómo entendemos esta energía vital en el cerebro y cómo impacta el cuerpo y la emoción. Pero qué interesante, como dices tú, el darte cuenta que tú eres responsable.
el construir, porque tú la construyes, no es algo que te inyectan, ¿no?, algo mágico y ya tienes la energía vital, sino Y es un si puede proceso de haber algo mágico, sí, autoconstrucción. Mande. perdóname, te interrumpo, pero sí puede haber algo mágico, porque de pronto alguien aquí dice, no, pues yo me hago Reiki, no, pues yo Bueno, voy a la clase de bueno, yoga. Y ya todos esos ejercicios sería, son ajá, lindos, que te suben la energía, pero que si tú no tienes control, que si tú no te das el exacto. permiso de trabajar en ti, pues así como fuiste y 2 horas estuviste en una camilla subiendo energía con Reiki, a las 2 horas ya no tienes nada. Es como los procesos de motivación externos, ¿no? Que ahorita el enfoque es más hacia la automotivación, porque lo externo pues es momentáneo, como esto que dices, ¿no? Vas y en el momento te sientes muy bien y traes energía, pero pasa ese tiempo y vuelves a lo mismo, al estado de penumbra, como dices tú. Y sí, existen muchas personas que yo las veo como la que va caminando con la nube negra, ¿no? Y que siempre les está lloviendo y es que a mí me pasa siempre esto y siempre me pasa esto otro. Y son personas que no están siendo conscientes de que ellos mismos se generan, ¿no? Sí. Esta misma Son sus situación. creadores. Y aparte, si tú estás cerca de este tipo de personas, absorben mucho tu energía, ¿no? Porque de repente ya empiezas también a experimentar o te preocupas por situaciones que no corresponden. También ese es otro tema que de repente nos afecta bastante. Y bueno, ya diste las recomendaciones, te iba a decir, no sé si había alguna otra que aportar, Diana, pero fíjate, a mí me gustaría saber este proceso. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque yo sé que tú lo estás compartiendo porque te has formado en este tema, pero también sé que eres una persona que todo este conocimiento pues lo has llevado a la práctica. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué cambios realmente que tú digas relevantes has tenido en tu vida que digas, wow, o sea, esto sí, definitivamente, cuando lo llevas a la práctica, te genera estos Pues beneficios mira, o este bienestar, ¿no? claro que sí, mira, cuando tú me presentaste, hablabas de lo que es mi función y mi función es acompañar a los seres humanos en su proceso de evolución y transformación. Y cuando esa es nuestra función, los primeros que tenemos que tener eso puesto en el ADN somos nosotros. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿hace cuánto manejo esto? Te digo que hace muchísimos años. Y en esos muchísimos años observo en mí dos tipos de acompañante. La consultora experta que sabe el ABCD y que direcciona y que sabe cómo se hacen las cosas y desde ahí le genera valor a las organizaciones y las personas. Cuando empiezo a comprender y entender que no es solamente desde aquí, sino desde aquí, desde la transformación interna, que puedes movilizar y irradiar de otra mejor manera, empiezo a trabajar desde otras vertientes que me empiezan a sumar a mayores elementos desde la sabiduría humana, si lo puedo decir así. Y ahí empiezo a tener elementos desde el coaching transformacional, después información de evolución de conciencia, todo el tema de la transpersonal y al final muchos otros estudios que lo que hacen en mí es cada vez comprender más cómo esta energía vital, tú eres el generador y la transformas y que me devuelve a una esencia básica y es trabaja en ti, mírate tú y desde ahí muévete y desde allí cómo impactas positivamente tu entorno. Y es así como desde más o menos el año, yo te puedo decir 2005, 2006, soy una buscadora incansable de poder comprender y entender en mi ser cómo soy la generadora y creadora de mis propias realidades. Desde ahí, lo que le podría decir a todas las personas que nos escuchan es que la mejor inversión es la inversión que se hace en uno mismo. Llámese inversión porque desde el gimnasio que me motiva para sacar las cosas que no son tan chéveres en mi vida o me motiva para que me sienta más bello o bella físicamente, desde unas inversiones en que si hoy necesito reconocer que necesito un acompañamiento, sea por coach, por terapia, por clínica, por la que sea, hacer esa inversión. Desde ahí entender que posiblemente ya vengo un camino trabajado y recorrido y necesito posiblemente otro tipo de herramientas, más desde otro tipo de conexión, más desde sabiduría, y allí hay una gama gigantesca.
Y yo lo que te podría decir es que desde mi punto de vista, desde mi propia realidad y también conectándolo con el tema de herramientas, es decirle a cada uno de ustedes, el tema es de trabajar en nosotros. Yo he verificado en mi vida que cuando uno se da el permiso de verse y trabajar en uno y lo empieza a combinar con otras cosas, pues tiene resultados de mayor claridad mental. Yo no voy a cambiar lo que pasa en el mundo. Yo no voy a cambiar lo que pasa en Ucrania, yo no voy a no voy a cambiar lo que pasa ahorita que estoy en Colombia en elecciones, yo no cambio lo que pasa a un hijo, una pareja, a mi madre, a mi padre o a personas que no conozco. Yo no cambio la experiencia de vida de nadie. Lo único que puedo cambiar es la forma en que interpreto la experiencia de vida, desde qué lugar me paro frente a esa situación y cómo desde ahí tengo la habilidad para tomar decisiones y para hacer comprensión en beneficio de mi sentir, de mi bienestar, de mi paz, de mi tranquilidad, porque cuando me pongo en ese lugar soy mucho más adecuada, porque tomo mejor la decisión, porque soy más cuidadora del entorno y eso automáticamente hace que tenga mayor estado de bienestar en mi vida y por ende a las personas que me rodean. Entonces, yo te diría que mi verificación es permanente. Decirte que hay muchas herramientas, porque creo que eso iba un poco conectado con la pregunta que sé que me querías plantear, pero como que se me fundió con la otra, pero decirles a las personas, cuando nosotros queremos subir la energía vital, hay que pensar en el cuerpo, hay que pensar en la emoción y hay que pensar en la mente. Entonces, ¿cómo trabajo el cuerpo? El cuerpo yo lo trabajo con ejercicio físico, lo puedo trabajar con yoga, con tai chi, con qigong, puedo el simple hecho de hacer una caminata en zona verde porque le trabajo en la estructura física. La estructura emocional es el resultado de la estructura mental. Y aquí, allá al otro lado del sistema, las personas que me están escuchando, cada uno de nosotros sabe qué cosa nos hace ruido. O sea, yo sé que si tengo una pareja que no soporto, eso me hace ruido. Entiendo que si tengo un equipo de trabajo que no me quiere seguir, eso me hace ruido. Y lo que me tengo que preguntar al otro lado del sistema es, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Lo logro hacer solo o necesito darme el permiso de invertir en mí? Porque a veces sí necesito invertir en un coach, porque a veces sí necesito invertir en un terapeuta. O sea, el plano mental, a veces él solo, desde nuestro propio autoanálisis, no logra trabajar las creencias limitantes o los traumas que tenemos. Y es que cuando tú los trabajas limpias, depuras, y subes tu energía vital, pero lo más lindo de eso es que bajas al campo emocional, ¿sí? Porque cuando yo tengo mucho trauma y mucha creencia o esas cosas que me hacen ruido, mi emoción es supremamente reactiva. Soy una mujer que se altera fácilmente, soy una persona que no se gestiona de la mejor manera, posiblemente soy totalmente acelerado, no sé acompañar a la gente, ¿sí? Pero en la medida que me trabajo en mí, que logro entender y comprender y sacar esas creencias limitantes, ¿qué pasa? Mi energía vital sube, pero mi campo emocional se regula mejor. Soy una persona más asertiva, que tengo mejor paz, estoy más tranquila, soy más feliz. No soy feliz pues con la sonrisa todo el tiempo, pero tengo la capacidad de estar bien. Y eso es lo que necesitamos. Y entonces, mira que ya hablé del cuerpo y cómo conecto entonces la emoción y la mente, ¿no? Y entonces aquí sí hay que invertir en esta estructura. Pero esta estructura es o tú inviertes desde acompañamientos o inviertes para otras personas que les conecta con información de sabiduría. Entiende esa información de sabiduría como hay muchos postulados desde el yoga que traen filosofía de vida. Hay muchos postulados desde el budismo. Hay muchos postulados desde escuelas diferentes, o sea, la que te conecte. Aquí el tema es que trabajes en ti, ¿sí? Entonces, esas son las herramientas que hay y para ir cerrando, decirte yo soy una mujer que invierto en mí, en mis tres estructuras. Soy una mujer que sabe cuándo tiene que darse el permiso de tener un proceso acompañado, pero también todos los días trabajo mi energía física y camino en la naturaleza y hago meditación y subo el nivel energético en mis neuronas porque yo he verificado en mi vida que eso me permite ser una mejor ejecutiva. Porque cuando tengo altos niveles de tensión y toma de decisión, cuando hay muchas variables al entorno, es que tener tu centro para decidir de la mejor manera. Y no solamente en la vida profesional, sino en la vida personal, porque tenemos muchos retos. Pero el tema no es tomar la decisión con la angustia, el acelere y el estrés.
El tema es tomar una decisión con la certeza de que lo tomé con, mucho mundo dice cabeza fría, ¿no? Con un terreno neutral, para hacerme cargo también de los resultados de la decisión, ¿no? Y no generar más caos, sino decir, ok, me voy por este camino, me puede pasar ese resultado, listo, lo asumo. Pero no decirme a mí misma en el tiempo, es que estaba tan angustiada, estaba tan estresada que en lugar de solucionarla embarré más, ¿sí? Entonces, para decirte que yo soy la fiel testigo de que cuando se trabaja en uno, en sus tres componentes, la cosa se mueve, que si tú te mueves indiscutiblemente el entorno se mueve, eso es un tema energético, es de sintonías, es de frecuencia, y por eso me dedico a esto en mi vida profesional y acompaño a ejecutivos precisamente a entender estos conceptos para que gestionen y gerencien mejor sus compañías y las personas pues que gerenciemos mejor nuestras vidas, ¿no? Muchas gracias, Diana. Fíjate que ahorita que estabas comentando y compartiendo esta experiencia de vida que la verdad me encanta porque totalmente la congruencia, el conectar con lo que yo estoy dando, ¿no? Muchas veces ofreces, pero no conectas o no hay una congruencia y en tu caso pues está esta congruencia que, como bien dices, un proceso de decisión, a veces piensas que es algo muy sencillo, pero no, implica el estar equilibrado, estar en el centro, al menos si quieres lograr un objetivo claro. Muchas personas se quejan y dicen, ¿por qué nunca logro mis objetivos? O ¿por qué siempre que decido no decido bien? Porque siempre lo hacen de la misma manera, no se detienen a revisar qué es lo que está pasando en todas estas etapas que tú acabas de mencionar. Y por ahí partimos, ¿no? El entender que el proceso de decisión depende de todo este trabajo que tenemos que hacer a nivel personal, que si los resultados no nos están dando es porque algo no está bien. No, Y y hay hay que que buscar detenerse, ayuda, hay que hacer hay el que hacer stop. el alto, claro, Sí, porque es sí, que sucede que la energía vital se drena muchísimo porque vivimos en modo automático, o sea, así no es. nos damos el permiso de hacer un alto para por lo menos respirar y decir, bueno, venga, realmente respiro y equilibro el acelere que tengo, venga, realmente respiro para poder entender qué está sucediendo, sino vivimos en automático porque como que hay tantas cosas que corremos y corremos, pero al final ni siquiera les generamos valor. Sí, y es como, yo siento que a veces estás como el hámster, ¿no? Dando vueltas en el mismo círculo, pero no llegas a ningún lado, te agotas, te cansas, pero no haces nada. Entonces, incluso la situación que hemos vivido ahora con pandemia, pospandemia, pues ya estamos retomando, ¿no? Pero en el espacio de pandemia, pues fue una sacudida a eso, ¿no? A ver, detente y voltea a ver qué está pasando. Y entonces Sí. muchas personas en ese momento sí se dieron este permiso de ver qué estaba pasando, de trabajar. Conoció personas, ¿no? Que fue el momento donde pudieron hacer la pausa y empezaron a trabajar más en ellos mismos, en lograr ese equilibrio, en elevar esta energía a través de este trabajo, en lugar de sumergirse en la angustia, en el miedo, que lo único que hacía pues es bajarnos las defensas, ¿no? Al sistema inmune, que no era lo que necesitábamos, ¿no? Necesitábamos todo lo contrario. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por compartirnos herramientas tan valiosas y principalmente tu experiencia, que esto suma muchísimo. Obviamente, vas a Ujú. estar invitada próximamente con otro tema y pues te agradezco mucho que te hayas dado esa No, oportunidad. gracias a ti por la invitación. Aquí estamos al servicio. Cuando nos quieras invitar, claro que sí, con muchísimo gusto compartiendo con ustedes de esto que hemos venido sembrando. Sí, así va a ser, vas a ver. Bueno, pues nos despedimos de este espacio. Los esperamos en el próximo episodio, que pronto van a saber de qué se trata. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo. Que tengan un excelente día a todos. Mental Morfosis. Un espacio para compartir experiencias y conocimientos de alto impacto bajo la conducción de Viviana Navarro.